Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el concepto de la potencia frigorífica del compresor en sistemas de refrigeración y climatización. Ahora vamos a ver en este diagrama el concepto de la potencia frigorífica y recordemos que es la capacidad de extracción de calor del compresor, o en otras palabras es la capacidad que tiene el compresor para mover la cantidad de energía calorífica que el refrigerante ha ganado u obtenido en el evaporador y la tubería de succión, y que llega con esa cantidad de energía en el tiempo a la entrada del compresor. Entonces, desde este punto de vista podemos decir que la potencia frigorífica del compresor está en función del flujo másico del compresor o el flujo másico del sistema por la diferencia entre la entalpía específica a la entrada del compresor, para este caso sería el punto H, menos la entalpía específica del refrigerante a la entrada del evaporador. Para este caso vamos a tomar como ejemplo el punto E. Muy bien. También podemos expresarla en función de las potencias térmicas. Entonces para ello vamos a identificar, en este caso vamos a ver que tenemos dos potencias térmicas aquí en la que está entre el punto G y el punto E. Vamos a llamarla que es la potencia térmica que absorbe el evaporador aquí en su proceso, más este pequeño trayecto que está aquí, que se llama Q sub LS, que viene siendo, en otras palabras, la potencia térmica que admite el refrigerante en la tubería de succión. Por tanto, yo puedo decir lo siguiente, que la potencia frigorífica del compresor está en función de la potencia térmica absorbida en el evaporador, que es la misma potencia frigorífica del evaporador, más la potencia térmica absorbida por el refrigerante en la línea de succión. Entonces aquí vamos a colocarlo con sus símbolos que están aquí. Sería esta fórmula que tenemos acá en este momento. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Para ello vamos a tener los siguientes datos del sistema: refrigerante 134A, temperatura de evaporación menos 10 grados Celsius, temperatura de condensación 45 grados Celsius, su enfriamiento de condensador 3 grados Kelvin, su enfriamiento adicional 2 grados Kelvin, su enfriamiento total 5 grados Kelvin, recalentamiento útil de 5 grados Kelvin, recalentamiento ambiental de 10 grados Kelvin, recalentamiento total de 15 grados Kelvin, temperatura de descarga deseada del compresor de 80 grados Celsius, eficiencia isentrópica del compresor 0.7, eficiencia volumétrica del compresor 0.9, la capacidad frigorífica del evaporador 3.19 kW, y vamos a asumir las caídas de presión en las tuberías de 0 psi G. Bien, entonces la primera estimación que vamos a hacer es con la fórmula basada en la potencia frigorífica del evaporador. Entonces, sin entrar con tantos cálculos, podemos tener una fórmula general que es muy aproximada. Entonces esta fórmula sería: la potencia frigorífica del compresor es igual a 1.07 por la potencia frigorífica del evaporador. Entonces en este caso, reemplazando los valores, tenemos que la potencia frigorífica esperada del compresor es de 1.07 por 3.19 kilowatts, que es la potencia frigorífica del evaporador o del sistema que nosotros vamos a calcular, y nos da que la potencia frigorífica del compresor es de 3.41 kilowatts. A continuación vamos a hacer el ejercicio, pero esta vez obteniendo los datos que nos da el ciclo básico a partir de unos programas. Entonces en este caso vamos a utilizar el programa de Genetron Properties que está aquí, y vamos a colocar los datos. Aquí está 134 el refrigerante, tenemos aquí capacidad frigorífica del evaporador 3.19 kilowatts, aquí está expresado en vatios 3190. Tenemos la eficiencia isentrópica y la eficiencia volumétrica, aquí los hemos anotado. Seguimos con la temperatura entrada al condensador 80 grados, aquí está. Seguimos con la temperatura de condensación 45 grados, aquí está. Tenemos el sufrimiento de condensador que es de grados Kelvin, por tanto la temperatura a la salida del condensador es de 42 grados Celsius, aquí está. Tenemos un sufrimiento adicional de 2 grados Kelvin, por tanto la temperatura del refrigerante a la entrada del elemento de expansión es de 40 grados Celsius. Tenemos la temperatura de evaporación de menos 10 grados, aquí está.
tenemos el recalentamiento útil de 5 grados Kelvin, por tanto la temperatura, la salida del evaporador es de menos 5 grados Celsius. Y tenemos recalentamiento ambiental de 10 grados Kelvin y por tanto la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor es de 5 grados Celsius. Bien, aquí tenemos en cuenta que las caídas de presión en las líneas son 0 psi. Véanlo aquí y véanlo acá y acá. Muy bien, ya con estos datos podemos poner a que se calcule el programa y vamos a tener la siguiente información. Entonces nos va a generar este diagrama, el diagrama pH, y me interesa la siguiente información. Vean que el flujo másico es de 0.0227 kilogramos por segundo y vemos que la capacidad de enfriamiento es, como para comprobar, de 3.119 kilovatios o de 3190 vatios. Muy bien, entonces ahora vamos a determinar las entalpías específicas de refrigerante a la entrada del evaporador y a la entrada del compresor. Para este caso sería el punto 1, en este caso es la entrada del compresor, y estamos hablando del punto 6, que sería la entrada del evaporador, y van a tener estos valores de entalpías específicas. Por tanto, a continuación vamos a aplicar la fórmula. Entonces, la fórmula que tenemos aquí está en función de las entalpías de refrigerante a la entrada del compresor menos la entalpía de refrigerante a la entrada del evaporador y en función del flujo másico. Entonces, reemplazando los valores, vamos a tener que la potencia frigorífica del compresor, de acuerdo a los datos del ciclo, es de 3.38 kilowatts. Vean que nos dio muy parecida a la de la fórmula para evitar hacer estos cálculos. Pero si yo quiero tener un dato bastante preciso, es preferible utilizar o calcular aquí el flujo másico y las entalpías que nos da el ciclo del sistema. Bien, entonces ahora vamos a comparar estos valores. Vemos aquí que tenemos el evaporador y su potencia frigorífica, veámoslo aquí, y tenemos el compresor y tenemos los dos valores de potencia frigorífica aquí según los datos del diagrama y según la fórmula de 1.7 multiplicada por la potencia frigorífica del evaporador. Vean que los resultados son muy similares. Entonces, aquí cortesía Bixer, hemos tenido su programa donde vamos a seleccionar un compresor. Vean que tenemos los datos del refrigerante. Veo la potencia frigorífica 3.19 kilovatios, las temperaturas de evaporación y condensación que me la pide el programa. Me está diciendo aquí cuánto es su enfriamiento del líquido refrigerante. Estamos hablando acá, en este caso, su enfriamiento total. Aquí me está preguntando por la temperatura de los gases aspirados, que es la temperatura de refrigerante a la entrada del compresor, en este caso 5 grados Celsius. Y me está preguntando de cuánto es el recalentamiento útil, en este caso 5 grados Kelvin. Entonces vemos aquí que el programa nos genera un esquema donde vemos las temperaturas. Aquí tenemos temperatura de condensación, evaporación. Vemos que esta es la temperatura del refrigerante a la llegada del elemento de expansión. Esta es la temperatura de refrigerante salida del evaporador y temperaturas de refrigerante entrada del compresor. E igual es consistente con el ciclo que vimos en el anterior programa. Entonces vamos a ver que aquí nos genera dos compresores. Vamos a ver cuáles son los compresores que nos pueden servir. Vean que aquí tenemos uno con potencias frigoríficas menores de 3.38, por tanto este no entraría. Entraríamos a analizar este compresor que está aquí con este código. Entonces observemos que la potencia frigorífica del evaporador, vean que me la muestra la información del compresor, donde él me dice que para este compresor la potencia en el evaporador tiene que ser 3.19 kilovatios y es lo que yo tengo aquí, lo cual es bastante concluyente. Y ahora vamos a ver cuánto es la potencia frigorífica de este modelo de compresor. Vean que es 3.39 kilowatts, veanlo aquí, y yo necesito, según el diagrama, 3.38 y según la fórmula del 1.07 de 3.41. Entonces vemos que realmente se cumple todos los valores y todos los datos obtenidos y podemos elegir fácilmente este modelo de compresor para esta necesidad. Vean que la potencia frigorífica obtenida por la fórmula de 1.07 por la potencia frigorífica del compresor nos da por lo general un valor un poco mayor, pero está muy aproximado de lo que podemos obtener con el diagrama de Mollier
y del ciclo de refrigeración tal cual como tenemos aquí. Correcto. Ahora, como conclusión, vamos a darnos cuenta que la potencia frigorífica del compresor está en función de la potencia frigorífica del evaporador y del calor que absorbe el refrigerante en la línea de succión en el tiempo. Entonces, eso va a influenciar en muchas cosas y sobre todo en el valor de la potencia frigorífica del compresor. La siguiente, aquí tenemos la fórmula en función de esas potencias térmicas que se absorben tanto en el evaporador como en la línea de succión. También que la potencia frigorífica del compresor es mayor que la potencia frigorífica del evaporador, obviamente, sobre todo por el calor o la energía calorífica que se adquiere en la línea de succión del sistema en el tiempo. Y obviamente la potencia frigorífica del compresor, de quién depende o varía de acuerdo a las temperaturas de condensación, temperaturas de evaporación del refrigerante, su enfriamiento y recalentamientos. Entonces esto es muy importante porque entonces dependiendo de estos valores vamos a tener una potencia frigorífica del compresor diferente. Entonces hay que verificar muy bien las condiciones del sistema, sobre todo las temperaturas de condensación, las temperaturas de evaporación, para que podamos seleccionar el compresor adecuado para la capacidad requerida. Muchas gracias y nos vemos en otro video.